Muy buenas y bienvenidos a esto que sería Historias Latinoamericanas en Percusión y Fantasía. Esto sería dado a una beca del sistema de Ibercenas. En este caso, precisamente Ibermúsicas es quien nos ayuda con este beneficio. Yo soy Sergio Morales. En este caso, estoy por parte de lo que sería Costa Rica, llevando música y por el gran reto de lo que sería cómo exportar música a diferentes países o con qué instrumentos. Estoy utilizando en este caso por cuestiones generacionales, ¿verdad? Un aparato electrónico, el sistema que verán ahí en pantalla, gris, colorcitos, que de igual a la búsqueda se puede usar cualquier instrumento a fin de cuentas y es de lo que posiblemente más tarde se explique. Estamos acá también con Michael, él es cuentero, básicamente es la voz de nuestra historia y quien le da vida a la música que aquí exporto. Entonces, muy agradecido por la oportunidad de nuevo y esperando pues vernos pronto. Pues sí, como le dijo Sergio, estamos aquí gracias a Ver Músicas, a esta beca que nos otorgaron, Historias Latinoamericanas en Percusión y Fantasía. Sergio es percusionista y bueno, también trabaja de forma electrónica generando música y esto es parte de una serie de cuentos que hemos musicalizado. Este es el tercer cuento con el cual cerramos el espectáculo y bueno, pues sin más, yo creo que Chino sería bueno pues comenzar ya ahora sí con nuestra presentación para que ellos vean de qué estamos hablando y bueno, si quiere antes de comenzar les explico un poco de qué se trata esa consola que estamos viendo por ahí. Claro, digamos, de lo que es el sistema de música y por qué nos da la beca, es ayudas a la movilidad. Y la gran pregunta que era de todo es cómo movilizamos música, ¿verdad? ¿Cómo llego yo y muevo mis instrumentos y el bajo y la batería? ¿Cómo traduce usted todo eso, un teclado o cosas a digital, que es lo más fácil? O inclusive si los tiene todos y se pueden tocar en vivo o se pueden así, pues cómo traerlo. Lamentablemente no hay siete chinos, todavía sigo esperando a mis otros mellizos que aparezcan en algún lado, gemelos, pero no me ha tocado. Lo bueno de esto ha sido que cada una de estas voces, cada color siempre nos va a dar ahorita, pues seleccionados aleatorio, una voz. Por ejemplo, este amarillo es nuestra batería y hay dos temas importantes, o sea, en nuestro tono respecto al cuento. Digamos, tenemos un momento en el que nuestro personaje existe y anda por la vida y tenemos el momento en el que el personaje se detiene a hacerse la pregunta existencial, ¿verdad? Por qué le pasa lo que le pasa. Entonces, a la hora de traducir esta idea, ¿verdad? Que ahorita suena súper gris y que nadie podrá entender nada, eh, nos da como un punto a pensar de qué será lo más importante que deberíamos de tener como a la hora de poder crear la música, o sea, y es que sea natural para ustedes como oyentes, que lo podamos encontrar, digamos, en la vida diaria. Y para mí es como, por ejemplo, y vamos a utilizar el más sencillo, que es un arpa. Ella nada más hará todo esto, pero ella genera un sentimiento. Y este sentimiento, ya sea de pregunta, de respuesta, de duda, de felicidad, de tristeza o así, es lo que me ayuda a mí a llevar el cuento a un siguiente nivel en el lado de la música. Entonces siempre es, ¿qué, qué es esto? Es solamente un recurso y todo lo demás es como estas bolitas y palitos que vemos que igual traducido en idiomas sencillos son notas, vienen con respecto al piano como, como cualquier cosa, viene a través de una escala y buscamos un color que haga la historia. De ahí es lo más sencillo, lo difícil es encontrar los ritmos y lo demás, que igual nos sale porque somos humanos y considero que eso es lo más natural, que podamos exportar, no importa qué. Un día se me ocurrió intentar hacerlo con instrumentos normales, pero ya no, me hacen falta los otros seis músicos con los cuales estar tocando. Entonces hoy las exportamos de una manera resumida, electrónica, más así. La explicación va a ser muy fácil porque al final, como son ritmos, podríamos dividir qué es. El de esa arpa es tuquiriquín, y ahí va a haber otro que es la batería y nada más está ahí. Pa, tu. Entonces uno se puede ir haciendo como esa idea donde todo se va creando y les va a dar un ambiente. Entonces, mientras Michael nos guía con la voz, la música nos va apoyando un poco y un millón de ejemplos es las series de televisión que uno veía de niño
y las series que algunos vemos de adultos, porque hay gente que ve Netflix o hay gente que ve YouTube y ahí tenemos material para todos. Entonces, aprovechando que tenemos buena cultura e historia, la música que yo trato de exportarles ahorita no es tradicional, entonces lo que van a escuchar no es ni feliz ni triste. Nada más hay que abrir el oído porque la historia tampoco es ni feliz ni triste. Y si algo es importante rescatar es que estas historias son unas, pero con la música, las músicas, la música potencia todas esas historias y las lleva a otro lugar que no llegan las historias por sí solas. Como dice Chino, pues hay un montón de posibilidades en películas, en series, y cuanto mejor la música, pues mejor la película. Entonces la música se vuelve parte fundamental de las historias y eso queremos llevarles hoy, pues un poco de todo, de música y de historias. Entonces, sin más, esta es la historia de cómo un topo una mañana se despertó y a alguien se le había hecho algo en la cabeza. Así que esta historia tiene un nombre común y corriente. Esta historia se llama El topo que quería saber quién se le había hecho aquello en la cabeza. Esta es la historia de nuestro topo. Nuestro topo tiene un nombre común y corriente como la de cualquier topo. Este topo se llama, pues, Toño. Este es el topo Toño. Y el topo Toño es como todos los topos, un poco ciego. Hay que dejarse de cosas, los topos tienen problemas de la vista, no comen mucha zanahoria, entonces este topo no ve bien. Y es un poco gruñón, porque como no ve bien, no logra ver lo maravilloso que tiene la vida. Este topo un día se despertó, salió de su madriguera y algo le había caído en la cabeza. Este topo se quedó viendo hacia un lado, se quedó viendo hacia el otro cuando tenía eso en la cabeza y dijo: ¡ah! ¡Qué ordinariez! ¿Puedo saber quién se me ha hecho a mí en esto en la cabeza? El topo se quedó viendo de un lado y se quedó viendo del otro, pero era tan corto de vista que nada pudo descubrir. Este topo, si algo era un topo gruñón, y vivía en una granja como todos los topos. Así que este topo se encaminó y se fue a buscar a la persona, al animal que le había hecho aquello en la cabeza. De pronto iba caminando y se va topando a Doña Paloma y le dice: ¡ay, Doña Paloma, con permiso! Se queda viendo a Doña Paloma y le dice: Doña Paloma, ¿será que usted fue la que me hizo esto en la cabeza?
Doña Paloma se le quedó viendo el topo. Así. Y lo negó. Y le dijo, no hombre, si yo le hubiese hecho aquello en la cabeza, pues sería muy distinto. Y doña Paloma le echó aquello justo al ladito, al ladito, al ladito, al ladito. El topo se quedó viendo. Y ahí entendió que pues le pudo haber ido peor en la mañana, sinceramente. Porque se quedó viendo así el de doña Paloma y dijo, uy, no, pero ¿qué es esto? Pero en definitiva entendió que doña Paloma no había sido. Así que siguió su recorrido con eso en la cabeza y se fue donde estaba don Caballo y le dijo, don Caballo, usted ha sido el que se me ha hecho esto en la cabeza. Y don Caballo, que estaba por ahí, se quedó viendo y le dijo, oh, voy a ser yo el que te ha hecho eso en la cabeza. Míralo cómo lo hago yo. Y ¡pah! Unas pelotas enormes cayeron a la par del topo. Y el topo se dio cuenta, abrió los ojos y se dio cuenta de que le pudo haber ido peor en la mañana. Este topo se quedó viendo y dijo, pues don Caballo sí que yo no creo que haya sido, porque es muy distinto. Así que siguió y siguió y siguió caminando el topo. Y se encontró a tía Conejo y tía Coneja, que estaban por ahí comiendo zanahoria, pasándola bien, hablando de Bugs Bunny. Y ahí estaban tía Conejo y tía Coneja hablando de los retos de los conejos en la actualidad. Y cuando de pronto el topo llegó y dijo, ¡ay, doña Coneja! ¿Será que ha sido usted la que se me ha hecho esto en la cabeza? Y doña Coneja se le quedó viendo el topo y luego se le quedó viendo a tía Conejo. Y tío Conejo, sin pensarlo mucho, tiró muchos ejemplos. Y doña Coneja le dijo, tía Coneja le dijo, mira, la de nosotros es muy, pero muy distinta. Y el topo se quedó viendo que sí era muy distinta. Y se dio cuenta de que en serio no había sido tía Coneja. Y siguió caminando hasta que se encontró a la cabra más loca del barrio. Esa cabra estaba loca, pero loquísima. Y le dijo, cabra, ¿será que has sido tú la que se me ha hecho esto en la cabeza de tanta locura que tienes en la cabeza? Y la cabra se le quedó viendo y le dio un montón de ejemplos. Y el topo se quedó viendo, miró arriba, miró ahí, miró arriba, y se dio cuenta que la cabra tampoco había sido. El topo ya había caminado, estaba cansado, estaba de mal humor, no veía bien, estaba cansadísimo el topo, pero siguió caminando porque si algo era el topo era obstinado, y caminó hasta que se va encontrando a la vaca, a doña Vaca, y se quedó viendo a doña Vaca, y doña Vaca era la que mandaba en esa granja. Así que el topo, todo respetuoso, le dijo, ¿cómo está doña Vaca? ¿Será posible que usted me diga si usted fue la que se me hizo esto que ando en la cabeza? Y doña Vaca, con la sabiduría que le han dado los años y las madrugadas, se quedó viendo el topo y le dijo, ay, topito, si yo hubiese sido, mire cómo le hubiese ido. Y doña Vaca le dio su ejemplo. Y el topo entendió que ahí es donde le hubiese ido peor. El topo se hizo todo miedoso. Y al rato siguió caminando, porque si este topo algo era algo obstinado. El topo siguió caminando y se va encontrando a tío Marrano. Y el tío Marrano era amigo del tío Topo.
se iban a veces a hacer marranadas, se tiraban por ahí en el pasto, en el lodo. Y entonces llegó y dijo, no, no me, tío Marrano, vea alguien se me hizo esto en la cabeza, ¿verdad que usted no fue? Y tío Marrano, uff, que le va dando su ejemplo. Eran amigos hace muchísimos años, pero el topo Toño nunca había visto semejante ingratitud de tío Marrano. Dado el ejemplo, tío Topo se quedó observando. Y el topo Toño dijo, definitivamente mi amigo el tío Marrano no fue. Siguió caminando y siguió caminando hasta que se van encontrando un par de expertas en la materia. Se queda viendo tu topo a las moscas y le dice, moscas, ¿ustedes será que me pueden decir quién me hizo esto en la cabeza? Y las moscas dijeron, déjenos inspeccionar, vamos a ver por aquí, vamos a ver por acá. Y ahí se quedó el topo rato mientras las moscas veían y decían, ¿esto qué te parece? ¿Esto qué es? ¿Esto sí? Ahí se quedó el topo hasta que las moscas le dijeron lo que el topo ya estaba sospechando. El topo se encaminó hacia la casa del perro Hermenegildo. Y ahí estaba Hermenegildo durmiendo. Hermenegildo era un perro viejo, re viejo. Y ahí Hermenegildo se quedó dormido mientras llegó el topo. Hermenegildo estaba dormido y ahí iba el topo. Hermenegildo ni cuenta se daba y el topo más se acercaba y ahí estaba Hermenegildo dormido y el topo estaba decidido. Este topo Toño, vengativo, ciego y mal encarado, se subió a la parte más alta. Y ahí dicen que Hermenegildo sintió como una piedrita le cayó en la cabeza. Pero ni cuenta en aquel sueño, porque Hermenegildo estaba muy dormido. Mientras tanto, el topo se fue a dormir tranquilo otra vez a su madriguera. Se fue a hacer café, porque cuentan que este topo sí averiguó quién le había hecho aquello en la cabeza. Y con esto, pues es el cuento que traíamos del topo que quería saber quién se le había hecho en la cabeza. Este cuento es de Werner Holzwarth. Es un cuento mexicano, bueno, comprado en México, que decidimos musicalizar porque es literatura infantil. Y pues más allá de todo, estos son los libros que se le entregan a nuestros niños y queremos que los niños también lo comprendan a partir de una forma musical, pasando por todos los personajes como lo pudieron haber escuchado a través de la narración y de la música. Entonces, no sé si Sergio tiene algún comentario. Tal vez mucho que pensar a la hora de nosotros, tal vez como artistas, diría uno, y quién no, es en el momento en el que uno cuenta una historia, cuenta un cuento, le cuenta algo a su hijo, le cuenta algo a su primo menor, le están contando una historia, pues uno nota la maravilla de quien la recibe, ¿verdad? Cuando para esa persona todo es un nuevo placer, todo es como que se está divirtiendo. Ahí es donde tal vez la historia para algunos de nosotros pues sonará graciosa, sonará molesta, sonará que el topo tenía muy mal humor. Para otros él tenía la razón todo el tiempo y hizo lo único que tenía que hacer, que era tal vez defender su lugar, que no tratar a todos con el mismo cariño con el que lo tratan a uno. Y realmente eso es la parte importante, cómo traducir uno como artista eso y a la vez cómo llegarle a nosotros como público. Me ha parecido, pucha, y es que es una experiencia de cada vez, ahí donde no se ve, y la historia que siempre se cuenta, antes de contar la historia bien una vez, tal vez la fallamos dos veces, antes de yo darme cuenta que iba a hacer estas piezas que ven ahí, el color café y el verde agua y el amarillo, hubieron 3 topos anteriores que nunca llegaron a
a este punto porque su música no estaba. Entonces hay que lograr todo, atraparnos primero para luego ayudar a que ustedes mismos puedan emparentarse con la historia. Y el topo tiene una buena enseñanza, que es de nuevo esa, de ahí hay cosas que hay que detenerse firmes a pensar y decir, sí, esto usted tiene que hacerlo. Como a veces que le dicen a uno que se levante en la mañana y se bañe, vaya a la escuela, todas esas cosas que son súper importantes, pero que a uno le dan como sueño, porque es muy temprano. Entonces el topo demuestra esa firmeza y pues en teoría su música también, en teoría todas estas ideas y se han compartido para llegar a este punto y es lo que yo digo como músico, literalmente, que es lo que debemos de exportar, porque somos tradición oral, digamos, antes de, y es lo que me ha gustado, por ejemplo, desde la parte del proyecto. Yo creo que, bueno, recapitulando los otros dos cuentos, ahorita están viendo el tercero, teniendo en cuenta los primeros dos. El primero habla acerca de un oso, que es una metáfora para hablar acerca de la niñez y que va pasando por las cinco emociones que son las del duelo, ¿verdad? Pasa por el enojo, por la tristeza, por la alegría, y por las demás emociones. Y ese es el primer cuento que abre el espectáculo. Luego sigue otro cuento que también es de niños, es para niños y es un cuento de terror, porque a los niños les encanta el terror. Y es un cuento donde también aparece un personaje que es un monstruo y pues el niño es quien va relatando las peripecias con el monstruo debajo, que tiene debajo de la cama. Y este es el último cuento que habla acerca de esto. Si resumimos estos tres cuentos, pues en realidad el espectáculo es un espectáculo familiar y a partir de ello dejamos las moralejas abiertas porque las historias con moralejas explícitas ya no le gustan a nuestras juventudes, ya no le gustan a nuestra niñez, que le forcemos la moraleja y que le enseñemos que estas cosas también, más bien partimos de la capacidad que tienen las personas, los niños, las personas, los jóvenes, a discernir entre el bien y el mal, entre lo que se debe hacer y lo que no, y cómo reaccionar a partir de una historia. Entonces, por eso no decimos que hay historias buenas o malas, para no polarizar las historias, porque no hay historias buenas o malas, sino solamente son historias que se viven y a partir de ello pues hay que comenzar a discernir entre lo bueno y lo malo, pero por lo menos las historias queremos rescatarlas de esa polarización. Y a partir de ello es que elegimos este tercer cuento, ¿verdad? Que todos son infantiles y bueno, a los niños si algo les encanta es este ecosistema que podemos crear también a partir de la música, de las imágenes, de la narración, como ven es un componente muy amplio, ¿verdad? Porque aparece un libro, un cuentero, un músico que hace bueno, magia con 6 instrumentos y todo mediante la virtualidad y mediante procesos electrónicos. Entonces realmente es como muy diverso y pues conlleva un trabajo bastante elaborado y yo no sé si Chino nos quiere contar un poco porque bueno, yo las historias las tenía, no sabemos cuáles contar, pero conforme las fuimos trabajando fuimos viendo cuál iba al inicio, cuál iba al final, por qué y qué se iba a trabajar a nivel musical. Claro, digamos, como, y tal vez es que no tengo los otros ejemplos tan a mano, podría fijarme y rebuscarlos, pero las piezas, inclusive mientras se iban trabajando las obras, este que se mencionaba de nuestro oso, era el más parecido como a un niño y tal vez como medio solo, digamos, como alguien que le tocó aparecer en un punto de su historia en el que tal vez no tenía todo ese alrededor de personas que algunos de nosotros a veces sí contamos con y por ende nuestro oso nos enseña primero esa parte de la gratitud, ¿verdad? Que siempre van a haber personas a la par de uno, o sea, es imposible que usted esté solo, aunque literalmente lo esté, pero es un trabajo, ¿verdad? Todos los días. Y cómo adaptar esa música. Él es feliz, luego triste, luego trae súper alegre, luego enojado, luego parece que más bien está como que se le acabó el planeta y al final uno descubre que pues, lo que le hace falta es de nuevo este factor que a veces es
alguien a veces, como en la música, es el cierre, el llegar completos a un punto, ¿verdad? Y eso es lo que hace, como, por ejemplo, que él fuera en el inicio, digamos, se le da al ser el que más sentimientos puede exportar, digamos, para, primeramente, es que es súper llamativo iniciar una historia así. El cierre tiene muchísimas líneas, digamos, para quienes ya lo vieron y quienes no, pues totalmente invitados. La línea de la historia fuera de la música es lo que ayuda a que, de nuevo, cualquier sonido que se haya puesto tenga sentido, pero ¿qué es lo que termina pasando? Uno crea como su propia moraleja, literalmente. Porque a mí puede que me haga falta más instrumentos, porque quiero tener una bodega de instrumentos llena y guitarras en la pared y cosas. Otra persona puede que solo le hace falta un café en la mañana y ahí trabaja y hace sus cosas. Otra persona solo si quiere levantar, ir a agarrar su juguete de dragón de la infancia favorito y tenerlo ahí. Y ahí vamos, con un montón de ejemplos. Pero todos igual buscamos la meta, hacia un punto. Entonces nuestro oso tenía eso y él estaba confundido por su alrededor y muchísimos factores de por qué. Eso lo hacía muy interesante. Entonces musicalmente estaba muy lleno de cambios en lo que es felicidad o tristeza, utilizar el enojo como un acorde también o como una presión en el sonido es muy importante, ¿verdad? Y eso también abrió mucho al segundo, que tal vez el segundo venía siendo un cuento de terror, que también se termina transformando en a quién estamos asustando, a fin de cuentas, porque si la historia era el niño y el monstruo era el que está abajo de la cama, pues tiene una salida que no muchos esperaban, de realmente a fin de cuentas el niño era el monstruo, había otro monstruo, el monstruo era la cama, era el sueño, era el monstruo, era la casa. Ese también nos dio un buen trabajo, era bonito, se utilizó y en ese es algo que tal vez algunas personas conocerán y los que no también lo puedo buscar, el tritono, se consideró hace mucho tiempo como un sonido en la música prohibido por, porque sonaba diabólico. Entonces ahora al utilizar eso hay una tensión súper alta que se crea y de contraste a la música que escuchamos siempre, eso casi nunca suena. Entonces lo llamativo de poder exportar eso en un cuento de terror es que ya tenemos el factor tensión a partir de algo que en la música viene de 400 años, que ya haya existido 500 años, posiblemente no me acuerdo, pero súper funcional. ¿Qué es lo más importante de todo esto? Y de nuevo, ¿por qué estamos aquí? Y pues al parecer porque somos artistas y además de eso exportamos algo de la región. Varias de estas cosas tienen pistas sobre géneros, pistas sobre tal vez hasta piezas, pistas tal vez sobre pequeños temas que a través de la historia en Latinoamérica y de lo que se nos ha exportado, por lo menos eh, mínimo otras partes y que hemos incorporado, como el ejemplo del monstruo, ese viene siendo un poquito como de bossa nova o algo así más, así es el lado tropical y dónde está el monstruo y lo tropical, bueno, de nuevo, invitados a que lo vean para que descubran cómo eso tiene sentido, porque pues todas las historias empezaron como con una idea y pues terminan con otra y la que nos demuestra es eso. Yo hoy empecé a hacer música y dije, voy a hacer todos los instrumentos y me voy a meter en mi cuarto a tocarlo, pero terminé con esta idea porque podemos exportarles a cada persona, a la audiencia, todo lo que puedo trabajar. Yo me puedo sentar con ustedes y hablar de que la nota que está aquí en el lapicito, esta suena así, y si lo expandimos, pues que hay unas notas que se pueden ver como literalmente más largas y su porqué. Y esto solo son utilidades que a fin de cuentas nosotros como músicos dentro del panorama lo vamos a hacer sencillo, pero el que más nos importa siempre es quien recibe nuestra historia. Si ustedes lo pueden entender, si ustedes lo quieren ver, literalmente va a aparecer ante ustedes cada vez estos cuadritos y si es más largo, si es más corto, o sea, se ve natural cuando usted lo ve. Yo igual, ritmos, todos los, por ejemplo, y este me gusta hacerlo en un gran ejemplo, el de nuestro amigo, el Topo tenía esta base que era como rockera, digamos, pero al final él utiliza muchos con el hi-hat, muchos cambios que no hace que la base sea sólida.
y a la hora de tratar de montar un verso, porque esto es como la parte más tensa, digamos que es quién me hizo esto en mi cabeza. Hay como que traducir a que esto cambie al hablar normal, y la batería igual mantenga una fuerza y nosotros podemos darle una trayectoria a ese movimiento. Entonces, ya sea que tenemos esto, que cambiamos los timbres, pero este nos da una historia que se crea. Lo van escuchando entre los tambores y la misma hace que él está aquí. Tum, tum, tum. Y todas estas cosas nos dan como ideas, ¿sabes? Es literalmente irlo trabajando. Nadie sabe qué se le ocurre hasta que pasa. Entonces, me parece que eso ha sido la mayor parte de la exportación, que es ir aprendiendo en el camino, aprendiendo hasta estos mismos instrumentos electrónicos y sus capacidades, porque aquí hay como 5 míos y 9 de otros que no conozco, también muy buenos músicos, y son esas ideas que corroboramos en el día a día, ¿verdad? Que nos convierte en, pucha, la historia que escuchamos hace 5 minutos. Pues, yo no sé si tenemos como más para comentar, o lo dejamos por acá. Y pues más bien muchísimas gracias al Fondo Ibermúsicas por estas oportunidades que nos da de mezclar las artes escénicas, de mezclar la música pues, con la narración, que ahora nos hemos dado cuenta que en la pandemia y antes de eso también es, mezclarnos, hacer cosas interdisciplinarias, pues nos permite llevar y evolucionar espectáculos. Nosotros, bueno, el cuento que tenemos del inicio del espectáculo lo tenemos eh, Chino y yo grabado, él y yo juntos, y también ahí está en YouTube. Y este cuento, pues ahí salen muchos instrumentos, pero se nota otra composición pues distinta. Todo la pandemia pues nos ha evolucionado como artistas, pero sí nos ha hecho mezclarnos más y ser más interdisciplinarios, ya sea de forma interna y también externa, ¿verdad? Porque estamos incursionando también en otros aspectos, desde Chino haciendo cosas electrónicas hasta trabajando con historias. Sí, nos parece que, y eso es tal vez donde, y saldrá el típico, ven en la descripción del video los demás, y uno se pone a hacer una comparación al ver los videos en orden, se darán cuenta de esta diferencia de justo en media pandemia 2020, con varios instrumentos y algo súper llamativo por la intimidad, ¿verdad? De tocar con instrumentos en vivo y lo orgánico que tiene que ser esto, allá este trabajo pesado, continuo, sonido tras sonido, buscar una perfección que es electrónica, y ambas son lo que nos ayudan, digamos, con cada una así si lo visualizan, un proyecto diferente, entonces ganancias diferentes, y eso es lo que este sistema, y me imagino que todas las becas tienen que impulsar, y tenemos que seguir impulsando como artistas a que nos expongamos, porque es literalmente la música y el arte y los cuentos, el baile, la pintura, todo, o sea, artes plásticas, artes escénicas, artes visuales, todas están ahí afuera. Las historias las tenemos nosotros, solo hay que contarlas o cantarlas. Contarlas y cantarlas el rato también. Está chévere. Pues yo creo que sin más, entonces lo dejamos por acá. Muchísimas gracias al Fondo Ibermúsicas, y bueno, ahí encontrarán nuestros perfiles de YouTube del Festival Cuento, de Sergio y demás, todo lo que les hemos comentado, y también encontrarán pues este video para que lo tengan por ahí y lo puedan revisar. Haremos una playlist llamada Ibermúsica para que puedan revisar todos estos espectáculos y le puedan echar un ojo a lo que ha sido la mezcla de la música, los cuentos por medios electrónicos y para presentar en festivales. Sin más, pues muchísimas gracias. Mi nombre es Mike Navarro. Gracias, Sergio Morales. Pasen lindo día o tarde.